So let's bow our heads for Inclinemos nuestros rostros para la oración del sábado. Nuestro querido Señor, querido Padre en el cielo, y nuestro Alnitak, que es el nuevo nombre de Jesucristo, el que fue herido. Oramos por este quizá último sermón que daré, porque anoche fue proclamado: el tiempo no será más. La luna había llegado a la mano de Orión, ha pasado el río de la vida, el gran río Éufrates, y tuvimos el ataque de las tropas de Donald Trump en Venezuela, que ya está muy cerca de nuestra ubicación. Tuvimos sueños que profetizaron que el tiempo terminaría cuando Tracy Atlas llegue al relámpago del cometa F7 en Leo, lo cual sucedió hace solo un par de horas y coincidió con este ataque. Una nación cristiana, los Estados Unidos de América, atacando a otra nación cristiana. Cristianos haciendo guerra contra cristianos. Sea Maduro un dictador o no, o Trump un dictador o no, pero es un tema diferente si Estados Unidos ataca a Nigeria o Irán, que son naciones no cristianas, pero ahora naciones cristianas en el mismo continente de América atacándose unas a otras. Esto es un tema diferente y esto es también lo que trae ira a tu corazón, y por eso proclamaste que ya no hay más demora para tu ira. Mi sermón de hoy no tratará exactamente de eso porque no pudimos prever ese evento exacto, pero ya predicamos sobre este evento en Leo en varios videos de enseñanza y sermones de sábado. Mi tema de hoy es otra cosa en vista del futuro que tiene que venir. El tiempo de la angustia de Jacob, y tenemos la esperanza de un acortamiento de este tiempo y una fecha profetizada a través de sueños que, si la vemos en los cielos, confirmaría este acortamiento del tiempo. Muchos cristianos creen en una tribulación de 7 años del tiempo de la angustia de Jacob, y nosotros oramos por un acortamiento extremo de 7 años a solo 3 meses. Y todavía tenemos esta oración en nuestros corazones porque está conectada con ofrecer nuestras vidas eternas en la mesa del sacrificio, en el altar de sacrificio. Así que si es necesario, Señor, toma nuestras vidas eternas para que este tiempo sea cortado a solo 3 meses para beneficio de los 144,000 y la gran multitud que sufrirá mucho. Y ahora en el sermón veremos si escuchaste nuestra oración y si el tiempo realmente ha sido acortado. Así que sé con nosotros, abre nuestros corazones, mentes y espíritus para este video de enseñanza y este sermón de sábado. Y dame tus palabras, Señor, para que yo hable solo las tuyas y no las mías. En el nombre de Jesucristo, Alnitak. Amén. Así que por tercera vez hablamos del niño que sabía la hora. Fue un sueño de nuestra hermana en México en el año 2019 y ya hice 2 videos sobre ello. Y esta vez quiero terminar esta serie de videos, El niño que sabía la hora, con la tercera y ojalá interpretación final o la tercera parte. Tuvimos una interpretación en 2 videos de la serie que publicamos en el nuevo sitio web. Y esta debería ser ahora la parte 3 y ojalá sea la última e interpretación final. Y ustedes pueden decidir y elegir
¿En qué creen después de este sermón si esta es la interpretación final? Tendremos que preguntar a algunos testigos celestiales, si esta es la interpretación final y realmente verdadera de una cierta fecha que fue dada en el sueño. Así que ya tuvimos varios o muchos intentos de descifrar este sueño en los últimos años. Desde que nuestra hermana en Cristo tuvo su sueño sobre el niño que sabía la hora en 2019, nos maravillamos por la exactitud del tiempo que se le reveló en su sueño. Leeremos el sueño en la siguiente diapositiva y entonces verán este tiempo exacto. Es incluso un tiempo preciso hasta el segundo. Entendimos que el sueño se refería al reloj Horologium que pronto sería descubierto. Cuando lea el sueño, entonces le mostraré por qué y cómo. Una vez más, haré una recapitulación, un resumen de todos los tiempos que llevaron a la comprensión del sueño. Había predicho exactamente este descubrimiento de la constelación del reloj que hicimos en 2021 porque un cierto cometa entró en ese reloj de Dios. Para nosotros este hecho es y fue una prueba clara de que el sueño fue dado por Dios. Así que tuvimos el sueño en 2019 y no lo entenderíamos perfectamente, pero de repente vemos un reloj como el del sueño y ni siquiera sabíamos que hay un reloj de péndulo en los cielos. Nunca lo habíamos reconocido como importante para la profecía. Pero hasta ahora, todos los intentos de descifrar el tiempo exacto que fue dado en el sueño al segundo que el niño le dijo a nuestra hermana del tiempo, ¿y quién es este niño? Todos los intentos han fallado, todos han fracasado. Y estamos realmente ansiosos por saber qué quería decirnos este sueño definitivamente dado por Dios. Así que aquí está el sueño otra vez. Ella lo llamó las máquinas de escribir antiguas. Pueden ver que estoy cojeando un poco de un lado. Definitivamente soy una máquina de escribir antigua, muy antigua ahora. Porque cuando comencé este ministerio era un hombre joven, todavía en plena fuerza. Y luego alrededor de 2012 me enfermé de la cadera y tuve reumatismo y una enfermedad genética. Y no se puede hacer nada contra ello. Descompone el cuerpo lentamente. Así que en mi sueño, ella dice, el 9 de julio de 2019 tuve una visión y esta era la visión. Así que esto no es solo un sueño simple, es una visión que está en su sueño, lo cual es algo muy extraño y raro. Así que debe ser algo que ella notó como diferente de un sueño normal o incluso de un sueño normal que quizá fue de Dios o del subconsciente. Estaba en una oficina anticuada, tenía máquinas de escribir que parecían muy antiguas. Así que esto es, por supuesto, nuestra oficina en la Granja Nube Blanca, en la finca donde tenemos nuestra casa editorial, donde hacemos todos los escritos y la producción de videos. De repente me giro y dos llaves unidas por un anillo son atraídas hacia un trapo. Así que un trapo está cubriendo algo, hay algo cubierto. Y más adelante en el sermón les explicaré qué son estas dos llaves al final. ¿Qué significan estas dos llaves y el anillo? Así que esperen eso. Estas dos llaves son atraídas hacia un trapo, por lo que parece que debajo de ese trapo hay un imán al que las llaves son atraídas. Algo va hacia el imán. Cuando levanté el trapo que las cubría, ella creía que era un imán, pero ahora ve que no era un imán, sino un reloj que marcaba las 3. Pero no pude memorizar los minutos, así que se maravilla por los minutos, porque normalmente un reloj no tiene solo una manecilla de horas, sino también una de minutos. Parecían ser 10 minutos. Bajé las escaleras y le pedí a alguien que me diera la hora, pero la persona se negó a dármela.
Una vez más le pregunté a un niño, así que hay una persona, obviamente no una persona joven, porque entonces habría dicho 2 niños, así que una persona mayor y un niño. Le preguntó al niño y este niño le dio una hora exacta, incluso hasta el segundo, como pueden ver, 3 horas, 13 minutos y 43 segundos. Y en ese momento me desperté. Así que este es un sueño interesante, creo. Y hemos encontrado muchos relojes de Dios en los últimos años. El reloj de Orión, el reloj del Mazzaroth y este reloj de péndulo. Y por supuesto investigamos especialmente el reloj de péndulo, el horologium en los cielos, para encontrar esta hora. Porque esta es definitivamente la hora de la venida de Jesús que le fue dicho a ella en una visión, en un sueño. Así que ahora empiezo un poco a recapitular lo que vimos en el horologium y cómo lo descubrimos. Incluso eso vino de repente en 2021. Nos intrigó la entrada del cometa C 2014 UN 271 Bernardinelli-Bernstein. Lo abreviamos como BB. Para videos posteriores me ahorro decir el nombre completo, sino que digo BB. Este es el cometa más grande jamás descubierto por la humanidad. Tiene alrededor de 300 kilómetros de ancho. Así que entró en la constelación Horologium y vimos esta trayectoria y dijimos, wow, este es un cometa interesante, el cometa más grande de todos los cometas entrando en un reloj. Eso podría tener que ver con esta hora del sueño que recibimos en 2019 a través de nuestra hermana. Así que escribimos entonces varios artículos, por no decir decenas de artículos, sobre este cometa. Hasta entonces no habíamos considerado que pudiera haber otros relojes de Dios, además del reloj de Orión de 2010 y el reloj del Mazzaroth desde 2017. Así que de repente vimos un tercer reloj y esto fue el descubrimiento, el quitar del trapo de nuestros ojos para que viéramos de repente en los cielos una constelación que se llama Horologium, el reloj de péndulo. Y entonces reconocimos también que los cometas obviamente juegan un rol para activar tales constelaciones y mostrar tiempos en ellas. Nunca lo habíamos considerado antes. Solo considerábamos los 7 planetas en el Mazzaroth, la eclíptica. Eso es lo que entendíamos, los 7 planetas clásicos como indicadores de tiempo, manecillas del reloj, pero nunca un cometa. Fue entonces cuando empezamos a reconocer los cometas como manecillas del reloj. Así que, ¿qué muestra este reloj? Sí, pueden verlo. Este es el péndulo que apunta a la sexta hora y esta sería la manecilla de la hora. ¿A qué hora apuntaría? Bien, son 90 grados. Apuntaría a las 3 en punto. Y ella dijo en el sueño que no era un imán, sino un reloj que marcaba las 3. Así que ¿es este el reloj Horologium? ¿Hay alguna otra de las 88 constelaciones que muestra un reloj que marque las 3? Pero sé que nuestra hermana en Cristo no tendría un sueño sobre algo que ni siquiera nosotros en Paraguay nunca vimos o consideramos. Así que realmente fue una revelación de Dios que la recibió en una visión. Ella vio una visión. Significa veo, visión, veo algo. Vio ese reloj en los cielos. Y dijo que no pudo memorizar del todo los minutos. Parecían ser 10 minutos. Ahora tenemos aquí esta ilustración, ¿verdad? Esto es algo artificial, pero es una ilustración que obviamente Jesús, y lo vimos muchas veces, usa para mostrarnos cosas a través de Stellarium en los cielos. Y es una ilustración original de Stellarium que encontramos en este programa común que pueden descargar fácilmente de internet. Y miren, aquí tenemos una manecilla de minutos que muestra alrededor
de 10 minutos. Parecían ser 10 minutos. Así que esto es lo que ella vio también. No solo vio las 3 en punto a través de las líneas de estrellas, sino que vio también el puntero de minutos para 10 minutos. Pero esto luego fue corregido por el niño a 13 minutos, si recuerdan el sueño. Así que es notable que estas cosas fueron vistas totalmente en visión por nuestra hermana. Sí. Más tarde, cuando estudiamos estas cosas, vimos que un reloj con un péndulo en la hora de las 6 es algo que muestra las horas del sufrimiento de Jesús en el día de la crucifixión. A las 6 fue llevado a los juicios matutinos. A las 9 fue puesto en la cruz. A las 12 la oscuridad cubrió la tierra. Y a las 3, que está marcada aquí nuevamente por la manecilla de la hora, murió en la cruz y entregó su espíritu. Así que lo que pusimos allí, y pueden ver esta ilustración superpuesta que pusimos también una cruz aquí con las horas importantes, las 4 horas cardinales de cada reloj, 6, 9, 12 y 3. Así que vimos cuán importante sería este reloj horologium. Solo con la trayectoria del primer cometa que reconocimos que entraría en este reloj. Por cierto, tenemos 88 constelaciones y no es común que un cometa entre en esta constelación muy, muy pequeña en los cielos. Llegaremos a más cometas que han entrado en estos pocos años en la constelación del Horologium. Así que es algo como un imán que obviamente atrae muchos cometas. Aquí ven la trayectoria del cometa BB a través del Horologium. Cada bucle es un año. Los bucles vienen por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y por eso los cometas giran estos bucles. Entonces, llamo a esta diapositiva, el tiempo pasó porque años pasaron. Cuando vimos el cometa entrando en el Horologium, dijimos, oh, wow, esta es la venida de Jesús, ahora viene. Sí, pero el sueño dijo 3 horas, 13 minutos, 43 segundos. Así que al menos deberíamos haber esperado hasta el primer paso por la hora 3. Pero este fue un tiempo muy importante para nosotros de creer. Ahora está casi a las 3, un poco antes, 13 minutos antes. Jesús debe venir. El sueño dijo 3:13, así que sería un poco antes de que la manecilla de la hora 3 sea alcanzada por bebé. Así que siempre estábamos esperando ansiosamente que esta hora del sueño se cumpliera. Y saben que creímos muchas veces que Jesús ya vendría, pero no lo hizo. El tiempo pasó. Bebé dejó el Horologium sin que Jesús se hubiera manifestado en las oportunidades cuando bebé estaba en o cerca del puntero de las 3. Esto es 2021, 2022, 2023. Ahora estamos en 2026. Así que lo que también vimos fue que estas formas aquí, estos bucles que vemos, porque vimos la cruz aquí, estas hojas o bucles serían las hojas del árbol de la vida, porque la cruz es el árbol de la vida. Jesús muriendo en la cruz nos dio vida eterna, nos preparó para la vida eterna, lo hizo posible. Y así entendimos esto como las hojas del árbol de la vida. Y puse aquí una frase que me gusta, espero que a ustedes les guste también. Vimos las hojas del árbol de la vida marchitándose, pero llegó el invierno y no fuimos salvados. ¿Por qué dije invierno, no verano como la Biblia? Simplemente porque las hojas se marchitan en otoño. Así que
En este año decisivo 2023, cuando la hoja de la sangre de Cristo fue pintada alrededor del puntero de las 3, entonces vimos confirmación para nuestro tiempo de la segunda venida. De repente fue descubierto un nuevo cometa, aunque no fue descubierto en este año, sino que entró en el Horologium ese año. Fue descubierto en 2017. El cometa K2, Pan-STARRS. También un cometa muy, muy grande. BB, el más grande, y el segundo más grande, K2. Así que los dos cometas más grandes de todo el tiempo entrando en la pequeña constelación del Horologium como punteros de tiempo. ¿Qué significa eso? Esta es una imagen de uno de nuestros artículos. Tenemos aquí fechas 2023, 4 y 5 de marzo, cruzando aquí ciertas líneas. Así que, pero Jesús no vendría en el punto de las 12. ¿Qué creerían si la profecía dijera que Jesús viene al mediodía o la medianoche? No, yo diría que podría haber sido el tiempo, pero esto no era las 13 en punto, 13 minutos y 43 segundos, ¿verdad? Así que desafortunadamente este nuevo cometa K2 ni siquiera tocó el puntero de las 3 y dejó la constelación en aproximadamente un mes. En una trayectoria de un mes entró y salió nuevamente del Horologium y luego también BB dejó el Horologium y nosotros quedamos solos también con nuestras 3 horas, 13 minutos y 43 segundos. Así que pregunté aquí, ¿volverían a crecer las hojas del árbol de la vida y mostrarían esta hora? No, no lo hicieron. Espero que sea agradable para ustedes ver este resumen de los años que estuvimos esperando, estudiando y esperando que esta hora se cumpliera. K2 jugó un rol mayor en una señal muy importante que descubrimos después. Algo maravilloso sucedió. Descubrimos la señal del Hijo del Hombre. Y recuerdo muy bien cuando estaba aquí en el púlpito y el hermano Gerard de repente gritó desde la audiencia, dije, ¿qué ven? Y él dijo, un gran pez. Y allí estaba, pintamos parcialmente en el pasado y parcialmente en el futuro las trayectorias de los dos cometas K2 que ya conocemos, que había pasado justo por el Horologium. Aquí está el Horologium en 3 en punto, 6 en punto. Aquí está la línea de K2 que pasó. Y luego tenemos otra línea que empezó a ser pintada aquí y ese era el cometa E3. Así que otro cometa importante. ¿Cuándo fue descubierto E3? Ya en el 2022, pero entró en estas constelaciones Orión, dos relojes Orión y Horologium, justo en marzo de 2023. Pero no sabíamos que el futuro iría tan lejos. No teníamos idea. Pensamos que nuestro Horologium tocado 2 veces significaría que ese es el fin del tiempo. No, y luego más tarde dijimos, no sucedió, así que debemos continuar. ¿Qué muestran estas trayectorias en el futuro? Por eso las pintamos hacia el futuro lejano hasta el año 2024. Y entonces vimos de repente que se cruzan entre sí y pintan una gran ballena, incluso sonriendo en los cielos, y que E3, el cometa E3, golpearía el punto de las 6 al menos 2 veces, lo cual para nosotros fue, wow, Jesús nos está sonriendo. Dice, estoy viniendo. Y nuevamente, eso está en el pasado y Él no vino. Así que era la forma de un enorme pez en los cielos y era incluso más, pero creo que lo mostré en una diapositiva diferente, un poco más claramente, que esta es la firma alfa y omega de nuestro Señor. Y Él se presenta a sí mismo en el libro de Apocalipsis.
su revelación que recibió de Dios Padre como el Alfa y Omega, el principio y el fin del tiempo. Así que cuando dice soy el principio y el fin del tiempo y veo ya en los cielos de repente un Alfa y un Omega dibujados, ¿qué creerían? Cuando este Alfa y Omega esté terminado, entonces creería que el tiempo ha terminado, ¿verdad? Eso es exactamente lo que creímos y la razón por la que predicamos esta señal como la señal del Hijo del Hombre, que vienen las nubes del cielo, no una nube del cielo, sino nubes del cielo, son dos, porque los cometas son las nubes del cielo, tienen comas, son nubes. Así que no hay duda, absolutamente no hay duda. Lo que habíamos descubierto debía ser la señal del Hijo del Hombre y la señal de Jonás, el gran pez. Ictus, en griego, es Christos, es el pez. Por eso los primeros cristianos usaban el símbolo del pez como una señal secreta, un símbolo para su comunidad. Aquí estamos. Pero también eso pasó y él no vendría. ¿Y por qué dudan hoy? Porque la señal ha pasado y él no vino. Y eso ya no puede ser la señal del Hijo del Hombre que es vista por aquellos que lo traspasaron, como él mismo profetizó. Ahora, E3 entró en el Horologium en enero del 2024, mientras K2 estaba comenzando su trayectoria en Orión. Así que este fue un tiempo crucial. Fue la finalización de dibujar las líneas alfa y omega. Aquí pueden ver lo que publicamos en artículos. La cosa azulada aquí, espero que sea azul, soy daltónico. Esta es el alfa, una alfa minúscula. Y esta línea rojiza aquí es la omega, una omega minúscula. No es el alfa y omega, lo que esperarían alfa y omega. Sí, no es eso, es minúscula. Y por cierto, en la Biblia, la traducción original del texto bíblico del griego está escrita originalmente en griego, es minúscula, no es mayúscula, como en algunas Biblias de hoy, es minúscula. Así que pensamos que el gran pez se habría formado por completo, incluso con su boca sonriente, el 28 de mayo de 2024. Esta fue o es una fecha muy importante en nuestra comunidad, porque sabemos que Jesús murió en la cruz en la fecha juliana del 25 de mayo del año 31. Así su fecha de resurrección habría sido el 27 de mayo y esto es como un aniversario de su resurrección para nosotros y dijimos, wow, ¿a qué apunta esto? Cuando la gran señal del Hijo del Hombre sea pintada completamente el día de resurrección, ¿qué creerían? Yo creería que Jesús viene y resucita a los muertos. Eso es exactamente lo que creímos, no solo yo. Así que este fue exactamente el punto cuando el péndulo de las 6 fue golpeado por segunda vez. Este fue el 28 de mayo. Fechas increíbles, coincidencias increíbles. Pero pasó y él no resucitó a nadie. Así que la pregunta es, ¿fue esto las 6 en punto o fue 3:13:43 segundos? ¿Y dónde están los segundos? ¿Y dónde están los minutos? Es una hora, 6:6, 66 horas. No encajaría. Pueden ver eso. No encajaría con la hora del sueño. No tiene nada que ver con esta hora del sueño. Y por eso, digo, por lo tanto, el tiempo pasó y quedamos decepcionados una vez más. Deberíamos haber verificado esta hora con la hora del sueño. No coincidía. Luego vino el siguiente cometa. BB, K2, E3, ahora G3, 2024. Sí, fue G3 2024, descubierto en 2024. Y nosotros, por supuesto, estábamos acostumbrados a estas cosas. Pintamos la trayectoria y de repente, wow, ¿qué habría gritado el hermano Gerard si yo no lo hubiera visto antes? Oh, eso es un corazón.